Ok, tengo que admitir algo. Este video no estaba en mis planes de vida, pero un día a las 3 de la mañana, después de ver una compilación de videos de Tinkerbell en YouTube, no me juzguen, me di cuenta de algo que honestamente cambió todo. Ok. ¿Y si el universo de Tinkerbell funciona exactamente como un sistema marxista para analizar la comunicación? Espera, ¿qué? ¿Espera, qué? Espera, ¿qué? Ok, lo sé, lo sé. Eso falta. Suena ridículo, pero esperen, porque si miras las películas con tantito ojo crítico, solo tantito, te das cuenta que el Valle de las Hadas es un sistema productivo, organizado, jerárquico, con división de trabajo, hegemonía, ideología, aparatos ideológicos y hasta conflicto de clases. O sea, Marx estaría aplaudiendo. Bienvenidos, entonces, al video que nadie pidió, pero que todos necesitábamos. A ver. ¿Qué tiene que ver el marxismo con la comunicación? Muchísimo. Bueno, el marxismo no solo habla de economía, habla de cómo los sistemas de poder moldean la forma en la que pensamos, lo que consumimos, cómo nos representamos a nosotros mismos y cómo aceptamos, sin darnos cuenta, un orden social. En comunicación, esto implica analizar cómo los medios producen ideología, cómo normalizamos las desigualdades y cómo construyen representaciones que parecen naturales. Ahora piensa en Tinkerbell. Un mundo donde todas las hadas nacen con un talento específico que determinan su rol, su identidad, su lugar social y su valor. Ajá, ya estamos empezando, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver el marxismo con la comunicación? Ok, tienes razón. Vamos a dirigirnos al elefante en la habitación. ¿Qué es el marxismo? ¿Qué tiene que ver con la comunicación? En general, la teoría marxista es un conjunto de ideas políticas, económicas y sociales creadas a mediados del siglo XIX por Karl Marx y su colaborador Friedrich Engels, que consiste en modificar el orden social y criticar el capitalismo. Estos tuvieron una gran repercusión e influencias en diversos acontecimientos del siglo XX. Karl Marx fue un filósofo, fue economista, fue sociólogo, que desarrolló una serie de ideas que critican al sistema capitalista por reforzar la lucha de clases y fomentar el poder económico de la burguesía. De allí que la teoría marxista siente las bases para la búsqueda de igualdad de las clases sociales, en la cual el proletariado pueda tener mismos beneficios y derechos que el resto de la sociedad. Junto con Friedrich Engels, quien realizó una aguda descripción de la revolución industrial, Karl Marx afirmó que las condiciones materiales de la vida de los seres humanos han determinado siempre su forma de vivir y de pensar, o sea, su devenir histórico. Ok. Entonces es por ello que el marxismo es un modelo teórico sociológico que busca explicar la realidad humana caracterizado por su crítica al capitalismo. Luego está la ideología marxista que ha servido de fundamento para la organización política de partidos comunistas y partidos socialistas revolucionarios a finales del siglo, si no mal recuerdo, 19 y 20, ¿no? Ok, sí. Bueno, el objetivo del marxismo es que los propios trabajadores manejen los medios de producción. Con esto se evitaría que una minoría acumule riqueza para explorar a la mayoría, que pues así se pretende trazar un camino para acabar con la lucha de clases a través de la construcción de una sociedad igualitaria. Según Marx, esta sería la sociedad comunista. Sí, desde ahí podemos ir entendiendo cómo la comunicación se relaciona con esta corriente teórica. Sin comunicación no hay fundamento, no hay lucha ni búsqueda de igualdad ni revolución. Ok. El marxismo aplicado a la comunicación constituye una corriente crítica que examina cómo los medios de comunicación reflejan y reproducen las estructuras de poder propias del capitalismo. Desde esta perspectiva, los medios no son ventanas neutrales al mundo, sino industrias poderosas profundamente inscritas en el sistema económico que modelan nuestras ideas, creencias y sentido común. En el modelo marxista clásico, la sociedad se organiza en base a una estructura económica y una superestructura ideológica. Los medios forman parte de esta superestructura. La infraestructura económica determina en gran medida la cultura y los medios
de modo de que si la base es capitalista, los medios tenderán a promover y normalizar valores propios del capitalismo: consumismo, individualismo, el sistema actual como lo natural. Así, la comunicación de masas opera frecuentemente para legitimar las relaciones de poder y la división en clases en la sociedad. Ajá, la teoría marxista en comunicación introduce conceptos claves como la reproducción ideológica y la conciencia falsa. Los medios así actúan propagando ideologías dominantes, de modo que hasta los trabajadores internalizan narrativas que favorecen al status quo. Además, los medios de producción son analizados como mercancías o industrias sujetas al lucro o a acumular capital. Por ejemplo, la concentración de corporativas. Hoy, un puñado de grandes transnacionales como Disney, Netflix, etc., controlan la mayor parte de lo que consumimos. Desde esa época marxista, los dueños de estos conglomerados mediáticos forman parte de la burguesía dominante, cuya función principal es generar ganancias para los accionistas. Eso puede explicarse con fenómenos como los productos prefabricados, los reboots, los universos superhéroes, cuya intención es una crítica directa al sistema, pues los medios evitan riesgos y cuidan los intereses de los anunciantes. De este modo, los medios son vistos como instrumentos de reproducción social ligados a las dinámicas capitalistas, cumpliendo funciones económicas que pueden ser como acumular la capital mediante ventas y publicidad. Funciones culturales, que es legitimar el orden establecido. Funciones políticas, que hace de moldear opinión pública. Y laborales, que esta viene de reproducir y cualificar la fuerza de trabajo. Bueno, ok. Ya entendimos pues toda esta parte teórica, ¿no? Marx, la ideología, la estructura económica, los medios que producen valores, cómo construyen representaciones de trabajo, clase, comunidad, producción, naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. También ya hicimos el recorrido por el marxismo en la comunicación, que investiga, que hace, por qué sirve para analizar productos culturales y cómo se enfoca en quién produce el relato, qué valores legitima y qué relaciones sociales normaliza. Perfecto. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Tinkerbell? O sea, ¿por qué agarrar una franquicia de haditas de Disney para hablar de materialismo histórico? La respuesta es mucho más de lo que parece, porque si algo hace el universo de Tinkerbell es representar, de forma suavizada y mágica, sí, una sociedad organizada por y alrededor del trabajo, con divisiones productivas, jerarquía, modo de producción, figuras de poder, ideología comunitaria y hasta relaciones de alineación y rol social. En pocas palabras, es un microuniverso perfecto para mirar cómo funciona la sociedad y cómo se comunica en la sociedad del trabajo, incluso si está escondido entre brillos y mariposas. ¿Por qué Tinkerbell es un modelo de sociedad idealizada? Bueno, los productos infantiles de Disney suelen construir mundos donde todo está ordenado, es funcional, armónico, pero esa armonía está sostenida por estructuras de trabajo muy claras. Las hadas del agua, del fuego, del invierno, la hada jardinera. Es literalmente una sociedad dividida por fuerzas productivas, donde cada quien aporta algo indispensable para que el mundo funcione. Y eso es oro puro para un análisis marxista. Disney no solo entretiene, comunica modelos de comportamiento, y Tinkerbell lo muestra. Cómo debe ser el buen trabajador, cómo debe comportarse una comunidad, qué se espera del individuo y qué conductas se castigan o se premian. Todo esto es parte del marxismo en comunicación, la ideología que los mensajes reproducen, y Marx estaría entretenidísimo por esto. Ok, ya te voy agarrando. ¿Agarrando qué, Felipe? Captando la información, analizando, voy pegando las cosas que me estás diciendo y como que ya me está empezando a hacer sentido todo. Ok, bueno, yo sé que una crítica marxista aplicada a este tipo de cosas puede sentirse densa y algo distante, pero cuando lo llegas a aplicar en un mundo de hadas, tal vez se logre ver más claro. ¿Quién produce? ¿Quién se beneficia? ¿Quién decide el trabajo? ¿Por qué se espera que todos trabajen por el bien común? ¿Qué pasa si alguien no encaja? El universo simplificado de Tinkerbell permite ver la estructura sin todo el ruido del mundo real. Ok, entonces cuando la escuela de Frankfurt habla de modo de producción simbólico, se refiere a cómo la cultura, o sea, lo que pensamos, imaginamos, vemos y creemos, se produce dentro del sistema de poder y economía. Es decir, que la cultura no es inocente, no nace sola, se produce, según lo que decía Adorno.
Y cuando trasladamos esto al universo de Tinkerbell, lo que descubrimos es un mundo mágico, sí, pero organizado con una lógica sorprendentemente materialista. Vamos por partes. En cualquier análisis marxista, lo primero es identificar qué se produce. Escuchen bien esto. En el Valle de las Hadas no son herramientas ni alimentos, es el polvo de las hadas, una sustancia que no solo posibilita la magia, sino que es la base entera del funcionamiento económico, social y simbólico del valle. Es energía, combustible, moneda, bien común, medio de producción. Adorno diría que el polvo es el equivalente fantástico de la electricidad cultural, el recurso que mantiene el sistema encendido. El polvo de hadas no es meramente un elemento narrativo, es la representación perfecta de una mercancía con valor de uso, más valor simbólico, más valor social. ¿Valor de uso? ¿Cuál es? Esta sirve para volar, crear, mover y transformar. ¿Y el valor simbólico? Esta no es más que el representante del prestigio, del poder mágico y la identidad. ¿Y el valor social? Esta determina jerarquías, quién puede hacer qué, quién es más útil, quién es más necesario. En un mundo marxista, una mercancía así es el corazón del sistema. Ahora, ¿cómo se produce esta mercancía? Aquí la teoría frankfurtiana se vuelve clave. La producción de cultura está siempre jerarquizada. En Tinkerbell, el polvo no lo producen todas las hadas. Tiene una élite productora, los encargados del árbol del polvo de hadas. Hay protocolos estrictos, hay horarios, guardias, abastecimiento y hay una supervisión por parte de hadas de mayor rango. Hockenberg y Adorno dirían que esto no es casualidad. El control de un recurso simbólico define el control de la sociedad. Quien controla el polvo de hadas controla el orden social. Decide cuándo se usa, cómo se distribuye, qué trabajos se pueden realizar y qué deseos se pueden cumplir. Cuando Frankfurt habla de modo de producción simbólico, también habla de lenguaje. En Tinkerbell, las hadas no solo producen polvo, producen sentidos. Frases como tu talento te elige, somos una comunidad y, bueno, todo sea por el polvo. Eso me sonó una escena de La Rosa de Guadalupe. Okay. El equilibrio es sagrado y todos estos son discursos que mantienen el orden, la comunicación, volviendo a la parte de la maquinaria. El discurso mágico es un lubricante ideológico. El Valle de las Hadas está diseñado visualmente para parecer igualitario, armonioso y pacífico, pero detrás de esta estética hay jerarquías de talento, reglas estrictas de producción, distribución desigual de recursos, hay autoridad centralizada, justo lo que Frankfurt señalaba. La cultura puede ser dulce en su superficie para ocultar qué sistemas de poder oculta. En otras palabras, la magia es la fachada, la producción de la estructura. Esto sería como división del trabajo más determinación social del rol. Sería algo como Marx más Althusser. El Valle de las Hadas, todo refleja armonía. Todo está en su lugar. Todo luce perfectamente equilibrado. Pero la armonía rara vez es casualidad. La teoría marxista en una sociedad nos dice que funciona demasiado bien. Normalmente es porque alguien ya decidió cuáles son los roles. Quién produce, quién obedece, quién dirige y quién sostiene todo el sistema. Y aquí es donde Tinkerbell se vuelve un caso de estudio fascinante. La asignación del trabajo, destino o ideología. Pues en Tinkerbell la asignación del trabajo ocurre de una forma ritualizada y mítica. Las hadas nuevas llegan al valle, una chispa de luz toca sus manos y esa luz revela su talento. A primera vista parece mágico, pero desde la teoría crítica es pura estructuración. El discurso oficial dice: tu talento te elige. Pero desde Marx y Althusser, una frase como esta sirve para ocultar una verdad más dura. Tu lugar en la estructura ya está decidido. El sistema naturaliza la división del trabajo, la vuelve destino, propósito, esencia, y así evita preguntas incómodas como: ¿por qué no puedo cambiar de talento? ¿Por qué unas hadas tienen roles prestigiosos y otras roles invisibilizados? ¿Quién decidió esta organización? ¿Por qué la reina Clairon tiene autoridad absoluta? La magia es el relato, la estructura de la realidad.
Lois Althusser planteó que las sociedades se mantienen gracias a dos grandes mecanismos: los aparatos represivos del Estado, o sea, la fuerza, la vigilancia, el control. En Tinkerbell estos podrían ser como los guardias del polvo, reglas estrictas, sanciones del mal uso de la magia, y los aparatos ideológicos del Estado, las A y E: escuela, familia, religión, tradición, cultura, que en Tinkerbell podrían ser más como rituales de talento, las historias que cuentan las hadas, el lenguaje del destino, esos discursos del equilibrio natural, las festividades comunitarias. Los A y E producen sujetos que libremente aceptan su rol. Así, cuando Tinkerbell quiere cambiar de talento para ser hada del agua, de la luz o del jardín, las otras hadas no solo la reprimen con reglas, sino con discursos. Este no es tu lugar, todos aquí somos importantes, pero pues cada quien su estilo. Esto es hegemonía pura. El sistema habla a través de las hadas. 1, 2. La división del trabajo no solo se enseña con palabras, sino también en la estética. Observemos el diseño visual. Las hadas constructoras usan ropa rústica, práctica y casi terrenal. Las hadas del clima tienen colores brillantes y movimientos coreográficos. Las hadas de luz tienen atuendos etéreos, luminosos, y las hadas del polvo llevan la iconografía más sagrada. El aspecto visual refuerza el valor social del trabajo. Althusser diría que el cuerpo mismo se convierte en un dispositivo ideológico. Y si te das cuenta, Tinkerbell es un ejemplo muy grande de la conciencia alienada. Cuando Tinkerbell intenta hacer distintos tipos de hada, solo está manifestando el clásico efecto de la alienación. Alienación del trabajo. No reconoce su función productiva porque no la eligió. Alienación del producto. Prepara objetos que ni siquiera son parte de rituales importantes. Alienación de sí misma. Cree que para ser valiosa debe pertenecer a otras. Alienación social. Siendo inferior por tener un talento menos prestigioso. Marx diría que Tinker vive en la contradicción típica del trabajador. Necesita el sistema, pero el sistema no está hecho para que ella viva de manera plena. Hasta ahora hemos visto cómo el Valle de las Hadas produce su magia, cómo divide el trabajo y cómo genera un sistema ideológico que justifica esa organización. Pero falta una pieza fundamental. ¿Cómo circula la información dentro del sistema? ¿Quién comunica? ¿Quién controla? ¿Quién decide qué se sabe y qué no? Porque para el marxismo en comunicación, la información no es neutra, es un recurso político, un dispositivo de control, un engranaje del sistema. Y aquí es donde entran autores como Vincent Mosco, Armand Metterlath, Dallas Smith, Herbert Schiller, entre otros. Cada uno con su visión, pero todos coinciden en una cosa: la comunicación es una infraestructura del poder. Así que vamos a mirar más allá del valle con ese lente. Y ahí es cuando las hadas dejan de ser tiernas y empiezan a ser una sociedad de control sutil, dulce y perfectamente organizada. La comunicación es trabajo, industria y poder. Mosco sostiene que la comunicación debe analizarse como analizamos cualquier industria. ¿Quién produce los mensajes? ¿Quién controla los canales? ¿Y quién se beneficia de esta circulación? Además de cómo es que se sostiene un sistema gracias a la comunicación. En Pixie Hole, estos tres factores son sorprendentemente visibles. Los productores de información son las hadas encargadas de registrar eventos, comunicar órdenes, anunciar leyes, transmitir noticias y coordinar actividades, lo que en el mundo humano sería periodistas, mensajeros oficiales, boletines institucionales, voceros del Estado, es decir, el aparato comunicativo del sistema. Y los canales de comunicación en el valle, los canales no son digitales, son rituales, asambleas, mensajes físicos, discursos de la reina Clarion y comunicación verticalizada entre el grupo de hadas. Mosco diría que estos canales no solo existen para informar, existen para mantener cada individuo en su papel, sabiendo lo justo, creyendo lo necesario. La finalidad es sostener la estructura. Este modelo, la comunicación dice qué hacer, cómo hacerlo, cuándo y por qué. Es decir, la comunicación hace funcionar el sistema productivo y simbólico. Sin ese flujo, la información regulado, el valle colapsaría. Toda comunicación organiza el mundo y delimita lo pasable.
Materlat analiza la comunicación como una herramienta para mantener relaciones de poder internas y externas. Para él, los sistemas comunicativos no son inocentes, son formas de proteger un modelo de mundo y limitar alternativas. Apliquemos esto al Valle. El discurso oficial del equilibrio. Toda hada crece escuchando frases como todo debe estar en equilibrio, la magia pertenece a quien la usa con responsabilidad o el polvo de hadas se administra con sabiduría. Esto no es simple moralidad, es un sistema de pensamiento. Materlat diría, el discurso crea los límites de lo posible y en Pixie Hollow lo posible siempre es aquello que mantiene el status quo. Entonces, el control simbólico es quien cuenta la historia. La reina Clario no solo gobierna, sino que narra la razón del valle. Es el sujeto de Materlat llamaría administrador del imaginario. Toda revolución simbólica empieza cuando alguien cuestiona, ¿por qué las cosas son así? ¿Quién decidió que los talentos son fijos? ¿Qué pasaría si cambiamos la forma de usar el polvo? Es decir, cuando alguien rompe el discurso central. Y en eso, en Tinkerbell suele terminar en crisis o en una reafirmación del orden. En la comunicación los sujetos no solo reciben mensaje, son el producto. Smith plantea que la industria mediática, la audiencia misma, es la mercancía. Las empresas no venden contenido, venden usuarios disciplinados. ¿Cómo se ve esto en Tinkerbell? Las hadas como audiencia cautiva. Todo mensaje que circula dentro del valle, discursos oficiales, canciones colectivas, rituales de temporada, anuncios sobre el polvo, ceremonia de talentos, celebraciones, tiene una función clara: mantener a las hadas productivas, felices y alineadas. Las hadas no son consumidoras de información, son el objetivo de la información. La información está diseñada para moldearlas. El tiempo de trabajo como tiempo de vigilancia. Smith diría que las hadas trabajan incluso cuando no trabajan. Es como interiorizan su talento, cómo repiten las frases del sistema, cómo se comportan según su función, cómo organizan su vida en torno a su utilidad. Es decir, la comunicación convierte a las hadas en sujetos productivos permanentes. La información regula comportamientos y reproduce jerarquías. Schiller sostenía que la comunicación opera como una forma de control cultural. Define qué conductas son aceptables, qué valores son deseables y qué narrativas son legítimas. En Pixie Hollow esto es clarísimo. Los mensajes oficiales crean obediencia dulce. Las hadas no obedecen porque teman, obedecen porque creen. Creen en su talento, creen en el orden natural, creen en la reina, en el equilibrio, en la magia como un bien común. Schiller diría que esta creencia no es espontánea, es comunicación institucionalizada. El valle no admite literalmente otras narrativas. No hay hadas rebeldes, poetas antisistema, intelectuales críticos, excepto Tinkerbell. Y cada vez que Tinkerbell cuestiona algo, genera conflicto, amenaza el orden o es corregida. ¿Por qué? Porque un discurso alternativo siempre es una amenaza sistémica. ¿Qué pasa cuando Tinkerbell altera el flujo de información? Aquí es donde el análisis se vuelve narrativamente fuerte. Cada vez que Tinkerbell inventa algo, propone algo, comunica algo y rompe reglas. Interrumpe la estructura comunicativa del valle. Lo que parece una travesura es desde el marxismo en comunicación una forma de ruptura hegemónica. Entonces, ¿qué nos enseña Tinkerbell sobre la comunicación, el poder y la imaginación? Sí. Al final de todo ese viaje, entre Mart, la comunicación como fuerza material, la industria cultural y un grupo de hadas que literalmente dependen de lo que creamos sobre ellas, lo que nos queda es una reflexión poderosa. La comunicación no es un simple intercambio de mensajes, sino un terreno donde se disputa el sentido de la realidad. Tinkerbell funciona como un espejo narrativo de cómo opera la comunicación en el mundo real. Su existencia metafórica, frágil y dependiente de la creencia colectiva, representa lo que ocurre con muchas ideas, ideologías y estructuras simbólicas. Porque la industria cultural las convierte en algo deseable o porque la hegemonía las hace parecer naturales. En ese sentido, el universo de Tinkerbell revela algo que el marxismo en la comunicación lleva décadas discutiendo: que el poder discursivo no es inocente, que el entretenimiento no es neutro, que las narrativas que consumimos modelan nuestra forma de entender la realidad, incluso cuando parecen simples cuentos de hadas con brillos de colores. Así el mundo de Nunca Jamás deja de ser solo un lugar para niños y se convierte en un laboratorio simbólico donde podemos observar,
¿Cómo se produce y legitima una visión del trabajo? Como algunos personajes dependen literalmente de las condiciones materiales del mundo humano, como la hegemonía opera suavemente mediante historias dulces, mágicas y aparentemente inofensivas. Y como la propia Tinkerbell encarna la tensión entre libertad creativa y exigencias productivas. La conclusión es clara: la comunicación es magia, pero una magia política, una magia que organiza lo que imaginamos posible, lo que creemos verdadero y lo que aceptamos como normal. Y si Tinkerbell solo existe porque las personas creen en ella, entonces lo mismo ocurre con muchas de las estructuras simbólicas que rigen nuestra vida cotidiana. Lo que consumimos, lo que compartimos, lo que replicamos y hasta las narrativas que decidimos celebrar o ignorar están moldeando lo que queremos o no, el orden social. Quizá lo más poderoso de ese análisis no sea ver a Tinkerbell como víctima del sistema o como una metáfora perfecta, sino entender que las hadas no desaparecen porque no existan, sino porque dejamos de creer en su posibilidad. Así, el marxismo de la comunicación nos invita a mirar de frente esta pregunta final: ¿en qué narrativa seguiremos creyendo? ¿Y a cuáles deberíamos dejar de darles nuestras palmadas? Ya entendí todo. Viéndolo desde esa perspectiva, todo encaja perfecto y todo está relacionado. ¿Ves? Te dije que no era un sueño guajiro mío. Tiene sentido. ¡Wow! Eso está gracioso, como una película de haditas puede tenernos esta increíble información. Como para que vean que todo aquí es político. Todo. Bueno, Everything is política. bueno, gracias por escucharnos, por vernos, y nos veremos en la próxima edición de Sobreanalizando Películas Infantiles. ¡Adiós!